En este último segmento de Panorama, mire, le proponemos hacer, volver a mirar lo que hemos estado observando, viendo, digamos, en lo que va de programa, pero también reflexionando respecto de algunas cosas, porque se habló aquí de elecciones, se habló de planificación de la ciudad, se habló de hidrocarburos, y hemos convocado a Rubén Boye, que es el director editorial del grupo Prima Multimedios, precisamente para tener esta mirada globalizadora y también de síntesis respecto de estas cosas sobre las cuales podemos ir, por lo menos trazando nuestras propias líneas acerca de cómo estamos y cómo están las cosas. Rubén, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Agustín, por la invitación. Hablaba, mira, con Camilo Ciruzzi respecto de los hidrocarburos. Digo, Neuquén sigue siendo una provincia de matriz energética, aun cuando se sabe que es una ventana de acá a 20 años, y tampoco nos podemos poner, estoy hablando en primera persona, en el plural, y no necesariamente uno está dentro de esa discusión, ¿no? Pero, digamos, nuestros sectores políticos no se ponen de acuerdo todavía cómo hacer esa línea, ese derrotero, cómo marcar esa ruta. Y al mismo tiempo también hablábamos de la planificación de la ciudad, del crecimiento. Pero vamos por partes. Hidrocarburos, ¿qué imagen te estás prefigurando de esta discusión que hoy se da en la Argentina y en el Neuquén de estos días? Bueno, la discusión es política y muy afectada por lo coyuntural de lo que está pasando. Muy sesgada tal vez por los intereses partidarios Sí, o egos partidarios, a veces ni siquiera por los sectores o por los intereses, a veces hasta por los egos, o me da esa sensación. Y hay una puja entre el proyecto kirchnerista que se ve peligrosamente al borde de un abismo insondable, está en peligro. Entonces ha profundizado todas sus definiciones del manual, el pequeño manual de ideología no muy grande que tiene, donde tiene consignas, digamos. Una de las consignas es mantener firmemente y centralizadamente el manejo de los recursos estratégicos que están en manos del Estado. Por eso cuando desde Neuquén se habla de un avasallamiento, que es una palabra que se reflotó, que se usó mucho en la década del 90, en la década del 80, después se había un poco dejado de usar porque Jorge Zapac empezó a hablar del federalismo de concertación, y ahora la concertación parece que se ha dejado de lado para hablar de avasallamiento. Es una palabra que se usaba en el diccionario de las fuerzas federales en contra del centralismo. Y el tema petrolero está instalado acá porque lo que dice el Movimiento Popular Neuquino, por ejemplo, y de lo que participan también otras fuerzas que critican el proyecto redactado centralmente por la Secretaría de Energía, es que le recorta o le quita facultades de decisión y protagonismo a los estados provinciales, que son los propietarios del recurso. Entonces ahí tenemos como un revival de una discusión que se dio fuerte en la década del 80 del siglo pasado, que se siguió dando en la década del 90 cruzada por la privatización de YPF y toda esa formidable transformación circunstancial que hubo en Argentina, y que después se fue atenuando para pasar a un segundo plano, porque también se había caído mucho el recurso, digamos. Neuquén se quedó sin gas prácticamente cuando se empezó a agotar Loma de la Lata, y hasta que no empezó a surgir el proyecto de vaca muerta de los no convencionales, que era algo que no se había ni siquiera hablado en Argentina nunca, estuvimos ahí como pensando en que el recurso hidrocarburífero había llegado al agotamiento, y Neuquén miraba con preocupación su destino, diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Los recursos eran finitos. Bueno, toda esa crisis que se pasó y que tuvo su apogeo entre el 2007 y el 2009, y empezó a salir por el lado de los no convencionales, del shale y de toda la roca madre y toda la cuestión y todo el desarrollo tecnológico, la fuerte inversión que se consiguió hacer en el momento justo para desarrollar el principio de vaca muerta.
Ahora, la discusión sigue siendo la misma. Digamos, todos saben lo que hay que hacer desde el punto de vista de la economía y de la tecnología aplicada al desarrollo económico. Pero desde la política nos hacemos trampas todo el tiempo. Entonces, el kirchnerismo, que está en una etapa en donde se ve obligado a profundizar o a radicalizar, fundamentalizar aún más su propuesta y correrse a la izquierda para polarizar del todo con el sector que le está amenazando el trono, digamos, entonces se encuentra en el tema petrolero el tema de decir, no, acá vamos a manejar nosotros Vaca Muerta, a través de YPF fundamentalmente, que es la empresa en donde el Estado Nacional tiene la mayoría de las acciones, el 51% de las acciones. Por eso la reserva de tantas atribuciones para la Secretaría de Energía en el marco de la ley esta de estímulo a la producción. Sí, pues está pensado en ese contexto. No alcanza con que sea en Estado Neuquén. Nacional, YPF y en tercer nivel las provincias como propietarias del recurso. ¿Y vos crees que esta imposibilidad de planificar o de ver mucho más allá de, o sea, ver a partir de la segunda quincena de noviembre, condiciona, incide, digamos, en esta discusión? Digo, ¿puede cambiar sustancialmente después del, sí, totalmente, del 14 de noviembre? Porque lo que ha habido es una derrota electoral relativa, porque las PASO no son... Sí, es una encuesta. No son vinculantes, claro, con hechos concretos institucionales. Y ha sido suficiente como para replantear un montón de cosas. Imagínate si hubiera la misma derrota o parecida en las elecciones de noviembre, el gobierno va a quedar con su poder político muy debilitado, porque las elecciones, si llevamos las PASO al 14 de noviembre y extrapolamos ese resultado, nos daría la pérdida de la mayoría en el Senado. Y por lo tanto el recorte fuerte del poder político del gobierno y de Cristina Fernández de Kirchner en particular, porque ella es la presidenta del Senado. Uh-huh. Y en términos de ciudad, digo, porque también el desarrollo de la ciudad de Neuquén, atada a este crecimiento y a la explotación de los recursos energéticos, recursos hidrocarburíferos, como una ciudad de servicio, está íntimamente ligada, digamos, a esa posibilidad de desarrollo, de crecimiento y de progreso de todo lo que es la industria. Sí, todos los municipios de Neuquén dependen fuertemente del recurso petrolero porque se les coparticipa las regalías. Y con la salvedad de Cutralcó, Plaza Huíncul, que tienen regalías propias. Claro, porque tienen un yacimiento para sí. Con el yacimiento, el Mangrullo, que se les fue concedido a los dos municipios después de la rebelión de la Pueblada del 96. Esto me lleva a conjeturar que difícilmente Neuquén, como provincia, como Estado, como Estado y los gobiernos intenten alguna reformulación de la matriz productiva, porque ninguna otra actividad que no sea la explotación de los recursos naturales le genera un retorno, digo, no quiero utilizar el término retorno como sinónimo de algo non santo, sino de ingreso, como sí lo hace la explotación del petróleo, la del gas, la de la hidroelectricidad, que genera regalías, que genera, digamos, un ingreso. Por ejemplo, con el turismo, porque no lo genera, salvo por ingresos brutos, después no te genera como Estado, te genera ingresos. Entonces, me da a pensar que reconvertir o transformar o ampliar o modificar la matriz productiva, salirse de lo que es el recurso natural, no forma parte de la prioridad. Capaz que me esté equivocando, como que eso se lo dejan librado al hay que apuntar algunas privado. Cosas concretas más allá de los deseos o las especulaciones. Una cosa concreta es que a partir de enero del año próximo va a tomar cuerpo y va a empezar a regir una ley que ya está aprobada para formar un fondo anticíclico
con los excedentes de los ingresos por regalías, que es un principio que estuvo siempre anunciado o enunciado incluso en la Constitución. en el primer esbozo de la Constitución provincial, y que nunca se aplicó. Pero no se aplicó porque las cuentas nunca cerraron. Sí, pero hubo épocas en que las cuentas cerraron y de hecho lo que ha habido en realidad en toda la historia de Neuquén es un uso de los recursos económicos y de los ingresos por regalías que fue, digamos, como almorzado, digerido por el propio Estado. Es decir, el crecimiento mayúsculo del Estado neuquino con sus miles de empleados, en una proporción de cantidad de empleados habitantes que no se ve prácticamente en ningún otro lugar del mundo, como se ve acá en Neuquén, ahí tenemos la explicación de a dónde fue la plata, los excedentes de la regalía. Se los comió el mismo Estado. Entonces, de repente que se haga un fondo diferenciado por ley, que sea específico y con un uso ya aplicado a la reconversión o a proyectos de reconversión económica, es muy importante. Si se va a aplicar bien o no, ya es harina de otro costal, pero por lo menos es un principio, una especie de acto fundacional para una provincia que, desde que comenzó la explotación petrolera en Neuquén hasta ahora, digamos, no ha aplicado casi nada en la reconversión en la creación de economía más que reconversión. Claro. Rubén, ¿y estos temas forman parte de la discusión, del debate? Porque no los veo en la oferta que hacen los partidos políticos que hoy compulsan en cuestión de días en las municipales de Neuquén y dentro de unas semanas en las nacionales. Y posiblemente si se profundiza un poco, porque el MPN ha elegido como uno de las consignas de campaña el tema de la ley petrolera, evidentemente, con la cuestión de que como está redactada es inviable, como acaba de decir el candidato a diputado en primer término, Rolando Figueroa, que ha hecho esta declaración de que tal como está redactada el proyecto de ley es inviable, hay que modificarlo. Bueno, en la misma situación en el mismo sentido, se había expedido el gobernador Omar Gutiérrez, claro. Y de hecho Omar Gutiérrez va a ir al Congreso cuando se abra el debate sobre la ley y se dé participación. Gutiérrez, como gobernador de Neuquén, principal, mandatario sobre Vaca Muerta, y además presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, la OFEPI, va a llevar la posición de la OFEPI de todas las provincias productoras al Congreso, cuestionando precisamente la redacción de la ley petrolera. Entonces, el tema de la ley petrolera va a estar en esta campaña y va a seguir después de las elecciones seguramente, por lo menos aquí en Neuquén. Y es un tema que divide aguas, por lo menos con el kirchnerismo o el peronismo, que está obligado a defender el proyecto de Darío Martínez. Ahí se ve la lealtad partidaria, decís vos. Sí, va a tener algunos puntos de diferencia, supongo yo, con Cambia Neuquén o Juntos por el Cambio, como no sé cómo se llamará más adelante. Era Juntos por el Cambio y tuvieron que cambiarlo por esta cuestión de la escisión de la coalición cívica. Uh-huh. Enmienda, reforma de la Carta Orgánica. Bueno, ahí tenemos, ahí dentro del MPN hubo alguna colisión con el proyecto presentado por el Ejecutivo Municipal que conduce Mariano Gaido, pero en realidad lo que primero hay que ver si la ciudadanía se va a expedir. Yo creo que es hasta irresponsable hablar de la enmienda y de cuál será su alcance, porque todavía no se sabe bien, sobre la Carta Orgánica, la modificación de la Carta Orgánica, hasta saber lo que la ciudadanía diga, porque la ciudadanía va a decir sí o no a que se haga una enmienda. Después del sí o del no, si es no, directamente no vamos a hablar nada. Claro. Y si es sí, si la mayoría del sí se impone, como quiere el MPN, ahí vamos a tener que hablar de la enmienda y hasta dónde
¿Por qué puede vas a tener ser que hablar? enmienda Si y se hasta discutió ya dónde en el no. Consejo y aprobada por el plebiscito, digamos, plebiscitada y aprobada por la ciudadanía, entra en funcionamiento, entra en vigencia. Bueno, pero por eso, primero tiene que expedirse el pueblo con la consulta popular. Claro. ¿Sí o no? Si es sí, va al Consejo y se trata en el Consejo el alcance de la enmienda. Ahí se va a dar la discusión. Está bien, es el lugar indicado para que se dé la discusión. Ahí está. Incluso puede pasar que el Consejo diga, no hacemos enmienda, hacemos reforma. Y llamamos a una convención. Vos decís Todo eso está en manos del vos decís Consejo. que no está cerrado entonces, El independientemente proyecto del es de trámite. enmienda, Claro. pero puede ser modificado. Esto ya pasó con los intentos de reformar la Constitución de Neuquén. Muchas veces. Bueno, con esta me desayunaste porque yo tengo entendido que aprobada por el plebiscito entran en vigencia los artículos que fueron tratados y No, discutidos tiene en que el ir al Consejo. Consejo Deliberante. El pueblo no está votando, esto lo tiene que saber la gente, por ahí no se lo explica nadie. El pueblo está votando un sí o un no a la enmienda, no la aprobación de un libro ¿Un libro cerrado? a tapa cerrada, con la tapa cerrada. No, sería una barbaridad, digamos, que se votara la complejidad de un proyecto con enmiendas puntuales de distintos artículos. Claro, porque de la una Carta de Orgánica. las cosas que se plantean, que son 11 puntos, es más, algunos de esos artículos, creo que es el séptimo, son como una treintena de ítems, o sea que no son solamente 11 puntos, son muchos más puntos. Y hoy el planteo es sí o no. El planteo es, y lo que va a votar la gente es sí o no a ese proyecto, pero el sí no aprueba el proyecto. El proyecto tiene que ser aprobado en el Consejo Deliberante. Rubén, muchas gracias por estos minutos. Al contrario. Nosotros volvemos a encontrarnos en 7 días, volveremos como siempre el lunes que viene, a partir de las 22, aquí en Canal de Noticias 24/7. Como siempre, gracias por la gentileza de acompañarnos. En una semana volvemos a vernos. Chao.